Agradecemos esta mañana a mis amados hermanos, familia, compañeros, ¿verdad? Y gente que nos escucha. Que tengas sin duda este momento para poder conectarte, acercarte por este medio, para seguir escuchando estas cápsulas que como iglesia estamos sin duda presentando. Y como ya hemos sin duda iniciado este tema, ¿verdad? Hablando acerca de las maravillas y efectos de la palabra. Ya hemos sin duda introducido y hemos hablado ya en primer lugar acerca de los nombres de la palabra de Dios. El día de hoy queremos hablar acerca de el carácter de la palabra de Dios. ¿Cómo es esa palabra? Sin duda, ¿cómo es ese comportamiento, vamos a decirlo así de esta manera, de la palabra de nuestro Dios? Así que con base en el Salmo 19, que es el texto clave, el texto sin duda que estamos tomando en esta semana, quisiéramos decir lo siguiente al hablar acerca de cómo es la palabra, sin duda, y cómo ella es ese reflejo también para nuestras vidas. Y la escritura, y voy a permitirme leer nuevamente los versículos y después voy a hacer mención de ese carácter de la palabra. Y vamos a estar hablando de una manera breve y sencilla, ¿verdad?, acerca de ello. Y dice la escritura en el Salmo 19, versículo 7 hasta el versículo número 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Añadí hasta el versículo número 9 también, que viene y prácticamente es parte de todo ello. Y con esto queremos decir, ¿verdad?, el día de hoy, sin duda, hablando acerca de el carácter de la palabra de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué tiene que decirnos? ¿Cómo se comporta esa palabra delante de nosotros? Y cómo esa palabra sin duda nos insta a que nosotros podamos ir a ella. ¿Por qué es que tenemos que ir a la palabra y tenemos que meditar y escudriñar precisamente la palabra? Bueno, en primer lugar tenemos que decir en esta hora, ¿verdad?, que el primer carácter de la palabra es que es perfecta precisamente. Y cuando hablamos de esta expresión estamos diciendo que esa palabra está completa, que no le falta nada, que sin duda está, ahora sí, completa por sí misma, porque Dios mismo nos las ha revelado. No le hace falta nada, no se le necesita añadir nada, ni se le tiene que agregar precisamente nada por absoluto. Y podemos nosotros mirar en las escrituras lo que sin duda el escritor sagrado también nos muestra en el libro de Deuteronomios, en el capítulo número 4, cuando nos habla al respecto y nos dice en el versículo número 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Lo que Moisés está diciendo aquí es que lo que él ha revelado no tiene que ponérsele nada precisamente, ni quitarle nada absolutamente. Ella es completa. Y así podemos mirar en el capítulo número 12, versículo 32 de este mismo libro de Deuteronomios, que también dice de esta manera: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Nuevamente Moisés está diciéndolo de esta manera: la palabra es suficiente, es completa, es perfecta y no le falta nada precisamente. Así que, mis amados hermanos, con base en
las escrituras podemos nosotros recordar precisamente que la palabra es única y que Dios nos las ha revelado. Aquí podemos mirar el primer, ¿verdad? O la primera parte de esta manera del carácter de la palabra de nuestro Dios. El segundo carácter es que sin duda la palabra es segura, dice la escritura, es fiel lógicamente al respecto. Este testimonio que se da o ese testimonio que se habla es fiel, es confiable, es segura. Podemos confiar en Él. Dios es un Dios veraz, un Dios que no te va a mentir. Puedes confiar en su palabra. Su palabra se mantiene estable como una columna que soporta un edificio. Aun cuando la pongas a prueba, resistirá. Su testimonio se sostiene frente a cualquiera. Recuerden ustedes que sin duda la palabra es segura y por eso el mismo salmista va a decir en el versículo número 10 y en el versículo número 11 primeramente: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Por eso está diciendo la escritura que la palabra es fiel, es segura, es confiable, mis amados hermanos, y nosotros debemos hacerla parte de nuestra vida porque sin duda refresca nuestras almas y a la vez nos recuerda lo que nosotros tenemos que estar haciendo al respecto. También, ¿verdad? Podemos ver que no solamente es perfecta, no solamente es fiel, segura, confiable, sino que también prácticamente dice la palabra que los mandamientos de Jehová son rectos. Y eso indica, ¿verdad?, de que al ser rectos, entonces el mismo Dios nos está dando un modelo para que nosotros podamos también mirarlo de esa manera. Que los mandamientos de Jehová o los preceptos de Jehová o los estatutos de Jehová son rectos, son derechos, son las instrucciones de Dios. Por lo tanto, no son sugerencias, como decíamos el día de ayer, u opiniones. Es lo que Dios nos ha mandado. Repito esta parte, son las instrucciones de Dios. Por lo tanto, no son sugerencias u opiniones, es lo que Dios nos ha mandado. La norma de fe y práctica, o la regla de fe y práctica, como dice nuestra confesión de fe, ese canon, ¿verdad?, o esa regla que nos mide es sin duda recta, por lo cual, mis amados hermanos, podemos nosotros ver el carácter de esa palabra, sin duda firme y convencida de lo que está escrito y de lo que está diciendo, y eso nosotros tenemos que absorberlo también en nuestras vidas precisamente. Una característica más, ¿verdad?, del carácter de la palabra es que es pura, dice la palabra del Señor, y mírenlo cómo lo dice la escritura precisamente en el versículo número 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esa última parte la dejaremos para la siguiente sección que tenemos, ¿verdad? Pero en esta hora solamente mencionamos y decimos que la palabra del Señor, el precepto, los mandamientos, los estatutos, es puro precisamente. Y aquí queremos decir, ¿verdad?, que no tiene defecto, no tiene error. Y es que quizás tú has escuchado hablar en muchas ocasiones, es que la palabra tiene error.
es que la palabra se ha equivocado. Debemos recordar y debemos tener en la mente siempre presente esto, que tenemos copias de copias de copias, de tal manera que sin duda los escritores o los amanuenses de aquel entonces que empezaron a hacer copias de copias, no era fácil sin duda transcribir. Llegaba un momento de cansancio y todo esto hacía lógicamente de que quizás la pluma o con lo que estaban escribiendo pues se les moviera, se desviara y todo esto porque el estar escribiendo nuestro pulso se cansaba. Y pudo quizás a lo mejor haber ciertos defectos ahí, pero en los originales, y es que es aquí donde nosotros tenemos que entender esta parte, en los originales, ahora sí, en la primera escritura, no hubo errores, no hubo defectos. La palabra del Señor sin duda es pura, por eso decimos aquí, ¿verdad? En esta parte que no tiene defecto, es sin defecto, sin error, en contraste prácticamente, ¿verdad?, con lo que sin duda dice la alta crítica o todos aquellos que dudan precisamente acerca de las escrituras. La palabra del Señor, mis amados hermanos, no contiene eso y nosotros debemos sin duda acercarnos precisamente a ella. Asimismo también, ¿verdad?, podemos nosotros mencionar que esa palabra es limpia, que esa palabra sin duda es verdad también. Y eso indica, ¿verdad?, de que ella permanecerá en nosotros para siempre y estará en nosotros para siempre. Y que su verdad son justos. Eso quiere decir y eso nos debe llevar también a considerar, mis amados hermanos, algo que quizás ha estado pasando, ha estado ocurriendo o que quizás es algo que se pueda estar viendo o viviendo el día de hoy. No queremos acercarnos a la palabra porque nos han dicho mentiras de ella o porque hemos pasado ciertas circunstancias y eso nos insta a no poder ir a la palabra del Señor. Mas sin embargo, hemos mirado en esta hora que la palabra, mis amados hermanos, tiene un carácter y el salmista nos lo está expresando de esa manera y nos está diciendo, y regreso nuevamente a los pasajes que ya he leído en el versículo número 10 y en el versículo número 11. Esa palabra sin duda que es deseable más que el oro y que sin duda es dulce más que miel, que es una delicia cuando nosotros nos acercamos a ella, que sin duda a nuestro paladar sabe sabrosa esa palabra, nos habla a nosotros y nos invita también a poder ser parte de ella, digerirla, que esa palabra esté grabada en nosotros. Juan Calvino decía precisamente estas palabras, que él estaba intoxicado de esa palabra. Y si él estaba intoxicado, hermanos, en ese tiempo, ¿será que nosotros podemos estar intoxicados de la palabra? Que la palabra esté en nosotros, viva en nosotros, que la palabra esté rebosando en nosotros. Dice una alabanza: si mi copa rebosa de amor, es muy fácil trabajar y amar. Creo que si la palabra está en nosotros, eso estará pasando. Y si la palabra con esas características de su carácter viven en nosotros, será muy fácil entender y comprender sin duda el exhorto que ella nos hace a vivir en santidad, en integridad, en fidelidad, para vivir sin duda en esa palabra que es fiable, confiable, en esa palabra que es segura, en esa palabra, como dice el salmista, que es perfecta, que es fiel,
que sin duda es recta, que es pura, esa palabra que sin duda es limpio y es verdad, mis amados hermanos? ¿Será que está siendo parte en nuestra vida y la estamos considerando como la regla de fe y práctica? ¿O simplemente la estamos ignorando, desvalorizando y no dándole el lugar que ella merece en nuestras vidas también? Recordemos que Dios nos habla al respecto a través de su palabra. Pero esto serán temas de los días que vienen, en los cuales también estaremos haciendo. El día de hoy solamente hemos hablado acerca del carácter de la palabra y hemos mencionado solamente esto que el salmista nos muestra. Podemos seguir escudriñando la palabra y podemos seguir encontrando más, pero creo que por el momento podemos quedarnos con ella, asimilarlas, entenderlas, vivirlas y que ellas sean parte de nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, esperamos que el día de mañana puedas también sintonizarnos y en este día te damos gracias por haberlo hecho. Amén.